Vilmelik. Primer capítulo. Segunda parte. Finalmente llegó frente a la casa de Suluk. Cerca de la entrada, un niño pequeño retiraba nieve usando una pala casi tan grande como él. Llevaba gruesas prendas azules y tenía el cabello castaño claro parcialmente cubierto por el gorro. Al escuchar pasos, levantó la vista y reconoció de inmediato a Jorn. ¿Viniste a ver a mi hermana?, preguntó con total naturalidad. Jorn soltó una pequeña risa. Creo que ya sabes la respuesta. El niño dejó escapar un suspiro exagerado antes de girarse hacia la casa. Hermana. Tu novio vino a verte. Jorn sintió cómo la vergüenza le recorría el rostro casi al instante. ¿Qué estás diciendo?, murmuró mientras miraba alrededor con incomodidad. El niño simplemente levantó el pulgar con una expresión satisfecha. Ahora seguro sale rápido. Después de eso continuó removiendo la nieve como si nada hubiera ocurrido. Después de unos segundos, se escucharon pasos acercándose desde el interior de la casa. La puerta se abrió poco después y Suluk apareció frente a ellos. Llevaba el cabello suelto y ropa mucho más cómoda que la que usaba para salir al bosque. Apenas vio a su hermano menor frente a la entrada, frunció ligeramente el ceño. Sabes perfectamente que no tengo novio. Luego notó a Jorn detrás de él y su expresión cambió de inmediato. No esperaba verte otra vez hoy, dijo con cierta sorpresa antes de hacerse a un lado. Será mejor que entres. Jorn asintió y cruzó la entrada mientras Suluk se disponía a cerrar la puerta. Sin embargo, antes de hacerlo, se inclinó rápidamente, tomó un poco de nieve del suelo y formó una bola entre las manos. Eso fue por hablar de más. La lanzó directamente contra la espalda de su hermano, que cayó sobre la nieve soltando una protesta indignada. Suluk cerró la puerta justo después, completamente satisfecha. El interior de la casa era cálido y mucho más iluminado de lo que Jorn esperaba. Desde la entrada podían verse la pequeña sala principal, el comedor y parte de la cocina. Unas escaleras de madera conducían al segundo piso. Jorn. La voz de una mujer llegó desde el fondo de la casa. Poco después apareció la madre de Suluk. El parecido entre ambas era evidente, aunque la mujer tenía facciones más maduras y una mirada más tranquila. Compartían el mismo cabello oscuro, pero sus ojos marrones contrastaban con el extraño tono violeta de su hija. Hace tiempo que no venías por aquí, comentó ella con una sonrisa amable. Jorn inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Perdón por venir tan tarde y sin avisar. Necesitaba hablar con Suluk. La chica lo observó con cierta confusión al escuchar eso. Jorn rara vez aparecía de improviso. ¿Ocurrió algo?, preguntó ella. Jorn tardó unos segundos en responder. La ligera tranquilidad que había mostrado al entrar desapareció poco a poco de su rostro, y tanto Suluk como su madre notaron el cambio. No podremos salir a cazar durante un tiempo. El silencio que siguió a esas palabras hizo que ambas lo miraran con desconcierto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó la madre de Suluk. Jorn bajó un poco la mirada antes de continuar. Mi madre me contó algo hace unas horas. La hija de uno de sus compañeros desapareció ayer. Suluk frunció ligeramente el ceño. ¿Desapareció? Jorn asintió lentamente. Al parecer fue secuestrada. La expresión de ambas cambió casi al instante. La policía todavía no ha dicho nada al resto del pueblo, continuó. Creen que podría tratarse de un caso aislado, pero mi madre piensa que es mejor no arriesgarnos. Hubo un breve silencio. Jorn sintió entonces una mano apoyarse sobre su hombro. Al girarse vio a la madre de Suluk observándolo con preocupación. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Jorn permaneció callado unos segundos antes de responder. Según mi madre, el hermano menor de la niña vio todo. Dice que dos hombres la arrastraron por la fuerza y que intentó detenerlos, pero terminó herido. Suluk desvió lentamente la mirada. La habitación parecía haberse vuelto más silenciosa desde que Jorn comenzó a hablar. Incluso el viento golpeando las ventanas se escuchaba con más claridad ahora. Por eso pensé que debía venir a avisarte, añadió finalmente. La madre de Suluk permaneció en silencio unos instantes después de escuchar la explicación de Jorn. No pensé que algo así pudiera ocurrir aquí, admitió finalmente con preocupación. Gracias por venir a avisarnos. Jorn asintió en silencio. Luego desvió la mirada hacia Suluk. También quería disculparme por lo de la casa. La chica levantó ligeramente la vista. Jorn dudó apenas un momento antes de tomar su mano y dejar varias monedas sobre su palma. Suluk observó el dinero con sorpresa. Eran parte de las ganancias que habían obtenido ese mismo día. ¿Por qué me das esto?, preguntó confundida. Jorn sonrió levemente mientras cerraba con suavidad la mano de ella alrededor de las monedas.
Ahora mismo tú lo necesitas más que yo. Suluk bajó la mirada hacia su propia mano, sin saber qué responder de inmediato. Además, ya pensaba gastarlo en tonterías de todos modos, añadió Jorn intentando aliviar un poco el ambiente. Eso consiguió que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro de la chica, aunque sus ojos seguían ligeramente húmedos. Rápidamente se frotó el rostro con el antebrazo antes de que alguien lo notara demasiado. De verdad te lo agradecemos, dijo su madre con sinceridad. Jorn negó suavemente con la cabeza. No tienen que agradecer nada. Si puedo ayudar en algo más, solo díganmelo. Mientras hablaba, apoyó brevemente la mano sobre la cabeza de Suluk, despeinándola un poco. Oye. La protesta de la chica fue mucho menos firme de lo habitual. Después de guardar las monedas en uno de sus bolsillos, Suluk finalmente asintió. El silencio que siguió ya no se sentía tan pesado como antes. Jorn dio un pequeño paso hacia la puerta. Será mejor que me vaya antes de que mi madre decida venir a buscarme ella misma. Eso provocó una breve risa por parte de la madre de Suluk. Sí, creo que ninguna de las dos quiere ver a Amka molesta. Jorn soltó una pequeña risa también antes de abrir la puerta. El aire frío de la noche entró inmediatamente en la casa. Sin embargo, antes de salir, volvió la vista hacia Suluk una última vez. Nos veremos cuando todo esto se calme un poco. Suluk le dedicó una sonrisa más tranquila esta vez. Sí. Así será. Jorn cerró la puerta poco después, dejándolas solas nuevamente. Afuera, el hermano menor de Suluk seguía quitando nieve cerca de la entrada, aunque ahora parecía mucho más interesado en golpear el suelo con la pala que en limpiar realmente. Jorn se despidió de él antes de emprender el camino de regreso. Mientras avanzaba por las calles iluminadas del pueblo, comenzó a pensar en la cena que seguramente su padre ya estaría preparando. Por un momento intentó concentrarse solo en eso, en el calor de la casa y en la tranquilidad habitual de las noches junto a sus padres. Pero incluso entonces, la conversación ocurrida en aquella casa seguía rondando en su cabeza. A la mañana siguiente, la familia despertó temprano. Como ocurría casi todos los días, Folk fue el primero en levantarse. Mientras afuera el frío todavía cubría gran parte del pueblo, él ya se encontraba preparando el desayuno en la cocina. Amka debía partir al trabajo poco después del amanecer, así que el hombre se ocupó primero de servirle a ella. La mujer salió de casa apenas terminó de comer, dejando atrás el calor de la vivienda y el sonido del viento golpeando suavemente las ventanas. Jorn y su padre desayunaron unos minutos más tarde. El día sería tranquilo. Después de la conversación de la noche anterior, Jorn permanecería en el pueblo por un tiempo y ayudaría a Folk con los cultivos cercanos a la casa. Su padre había trabajado la tierra desde joven y, tras formar una familia junto a Amka, convirtió ese conocimiento en una parte importante de la vida del hogar. Gracias a él, rara vez dependían por completo de otros para conseguir alimento durante el invierno. Jorn había aprendido a ayudar desde niño. Aunque el trabajo en el huerto nunca le había gustado tanto como la casa, al menos lo consideraba más soportable que pasar horas pescando bajo el frío. Fíjate bien dónde pisas, dijo Folk mientras revisaba una hilera de brócolis. La última vez casi destruyes media cosecha. Jorn lo miró con incredulidad. Eso ocurrió hace años. Y aún así ocurrió. El joven soltó una pequeña risa antes de continuar trabajando. El huerto ocupaba una buena parte del terreno cercano a la casa. A pesar del clima frío, allí crecían distintas clases de vegetales. Coles, zanahorias, espinacas, papas y algunas otras plantas que Folk había aprendido a cultivar mucho antes de llegar al pueblo. De hecho, muchas personas todavía recordaban la sorpresa que causó cuando construyó el primer invernadero de la zona. La estructura protegía los cultivos del frío más intenso y permitía mantener las cosechas incluso durante temporadas difíciles. Con el tiempo, varios vecinos comenzaron a imitar la idea y Folk terminó ayudando personalmente a construir algunos más. A él nunca pareció molestarle compartir lo que sabía. Jorn colocó varias coles dentro de una cesta de madera mientras pensaba en eso. Cuando terminó de acomodarlas, escuchó nuevamente la voz de su padre. Tu madre me contó lo que ocurrió con Suluk. Jorn levantó la vista. Folk seguía sosteniendo algunos brócolis entre las manos mientras hablaba con tranquilidad. Pensé que podrías llevarles algunas provisiones más tarde. Sé que últimamente las cosas no han sido fáciles para ellas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Jorn. ¿Hablas en serio? Claro que sí, respondió Folk. Aunque también necesito que lleves algunas cosas a otro lugar. Jorn ya parecía más animado incluso antes de escuchar el resto. Tu tía Kaya regresó ayer al pueblo. Seguramente necesitará provisiones también. La expresión del joven cambió de inmediato. La tía Kaya volvió.
Folk soltó una breve risa al ver el entusiasmo de su hijo. Kaya era la hermana menor de Anka y, desde que Jorn era pequeño, siempre había tenido una relación especialmente cercana con ella. A diferencia de su madre, cuya personalidad solía ser más estricta y reservada, Kaya tenía una forma mucho más ligera de tratar a las personas. Sonreía con facilidad, hacía bromas constantemente y rara vez permanecía seria demasiado tiempo. Además, Jorn siempre había admirado el hecho de que estudiara medicina en la capital. Cada cierto tiempo debía abandonar el pueblo para asistir a conferencias o continuar con parte de su formación, por lo que sus visitas solían durar poco. Entonces será mejor que terminemos rápido aquí, dijo Jorn mientras retomaba el trabajo con más energía que antes. Folk lo observó con diversión durante unos segundos antes de continuar con la cosecha. Así que fue idea de tu padre enviar todo esto. La madre de Suluk observó la cesta con cierta sorpresa. En su interior había coles, zanahorias, papas y algunos otros vegetales recién cosechados. Jorn asintió con naturalidad. Él mismo me pidió que se las trajera, así que no tienen que preocuparse por nada. La mujer bajó ligeramente la mirada hacia la cesta antes de responder. De verdad no sé cómo agradecerles. Había algo de cansancio en su voz, pero también un evidente alivio que intentaba disimular. Jorn se rascó la nuca con una pequeña sonrisa. Solo úsenlo como les haga falta. Luego acomodó mejor la segunda cesta que llevaba apoyada sobre el hombro. Por ahora tengo que irme. Mi padre también quiere que lleve provisiones a casa de mi tía. La mujer asintió. Entonces no te detendré más tiempo. Jorn se dirigió hacia la puerta, aunque se detuvo justo antes de salir. Cuando Suluk vuelva, dígale que pasé a verla. Una leve sonrisa apareció en el rostro de la mujer. Lo haré. Jorn abandonó la casa poco después. La vivienda de Kaya se encontraba a unos minutos de distancia, cerca de uno de los extremos menos transitados del pueblo. Mientras caminaba, el frío comenzaba a sentirse nuevamente entre las calles cubiertas de nieve, aunque la luz del mediodía hacía que el ambiente resultara menos pesado que durante la noche anterior. Después de varios minutos, finalmente divisó la propiedad de su tía. El terreno estaba rodeado por una pequeña cerca de madera y en su interior podían verse dos construcciones distintas. La primera era la casa principal, sencilla y de un solo piso. La segunda, algo más pequeña, correspondía a la clínica donde Kaya atendía a los habitantes del pueblo. La diferencia entre ambas estructuras era evidente incluso desde afuera. La clínica había sido reforzada para soportar mejor el frío y mantener el interior cálido durante las temporadas más difíciles. Jorn se acercó primero a la casa. Tocó la puerta un par de veces, pero no obtuvo respuesta. Luego se asomó brevemente por una de las ventanas y notó que el interior estaba completamente oscuro. Debe estar trabajando. Sin perder más tiempo, tomó nuevamente la cesta y se dirigió hacia la clínica. El interior era mucho más pequeño de lo que la mayoría imaginaba al escuchar la palabra clínica. Cerca de la entrada había algunas sillas de madera alineadas contra la pared y un escritorio modesto donde una joven organizaba varios papeles. Apenas levantó la vista, reconoció de inmediato a Jorn. «¿Jorn?», preguntó sorprendida antes de sonreír. «Hace tiempo que no venías por aquí». El joven dejó la cesta en el suelo antes de responder. «También me alegra verte, Auka». La chica observó rápidamente la cesta y luego volvió a mirarlo con curiosidad. «Por cómo luces, dudo que hayas venido como paciente. Así que supongo que buscas a tu tía». Jorn estaba a punto de responder cuando una voz apareció desde el interior de la clínica. «¿Están hablando de mí?». La puerta detrás del escritorio se abrió de repente y Auka dio un pequeño salto del susto. «Señora Kaya. No haga eso». La mujer soltó una breve risa antes de apoyar una mano sobre el hombro de la recepcionista. «Lo siento. Intentaré no volver a hacerlo». Guardó silencio un instante antes de añadir. «Aunque no prometo nada». Auka dejó escapar un suspiro resignado mientras Kaya finalmente dirigía la mirada hacia Jorn. Su expresión se iluminó casi al instante. «Jorn. No esperaba verte tan pronto». Kaya se acercó directamente a él y lo envolvió en un abrazo cálido antes de que el joven pudiera responder. Jorn soltó una pequeña risa. El parecido entre Kaya y Anka era evidente, aunque la personalidad de ambas parecía completamente distinta. Kaya transmitía una energía mucho más ligera y cercana.
Llevaba el cabello oscuro recogido en una trenza lateral y vestía ropa sencilla cubierta por una bata blanca que inmediatamente la distinguía del resto de habitantes del pueblo. Incluso después de varios viajes y años estudiando fuera, seguía conservando esa familiaridad que hacía difícil no sentirse cómodo cerca de ella. Una vez que se separaron del abrazo, Kaya observó a su sobrino con una sonrisa tranquila antes de bajar la mirada hacia la cesta de verduras. Ahora entiendo. Así que viniste por esto. Jorn soltó una pequeña risa incómoda mientras se rascaba la cabeza. Papá me pidió que te las trajera. Kaya lo observó unos segundos en silencio, como si estuviera evaluando algo. Luego entrecerró ligeramente los ojos. ¿Entonces no viniste porque querías verme? La tristeza exagerada con la que dijo aquello hizo que Jorn reaccionara de inmediato. Claro que quería venir a verte. Levantó las manos rápidamente, casi alarmado, provocando que Kaya terminara soltando una carcajada. Estoy bromeando, dijo mientras le revolvía el cabello igual que cuando era niño. Jorn dejó escapar un suspiro resignado. Algún día dejaré de caer en eso. No lo creo. Kaya sonrió nuevamente antes de ponerse de pie. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Sin añadir más explicaciones, caminó hacia la salida de la clínica. Jorn tomó la cesta y la siguió mientras ella hablaba brevemente con Auka antes de cerrar la puerta. Si llega algún paciente, avísame enseguida. La joven asintió desde el escritorio. Afuera, el frío hizo que Kaya acelerara el paso inmediatamente. Definitivamente ya me acostumbré demasiado a la capital, murmuró mientras abría la puerta de la casa con rapidez. Una vez dentro, ambos se quedaron en la sala principal. El lugar era sencillo pero acogedor. Había 2 sillones junto a una pequeña mesa de madera y una repisa llena de libros y frascos cuidadosamente acomodados. Kaya se dejó caer sobre uno de los sillones con evidente alivio. Mucho mejor. Jorn sonrió ligeramente antes de sentarse frente a ella y dejar la cesta sobre la mesa. Entonces notó algo que no había visto al entrar. Sobre la mesa descansaba una caja larga de madera oscura. Su tamaño llamó la atención de inmediato. Kaya siguió la dirección de su mirada y una expresión divertida apareció lentamente en su rostro. Siempre pones esa cara cuando algo despierta tu curiosidad. Jorn volvió a mirarla. ¿Qué cara? La misma que tenías cuando eras pequeño y te quedabas mirando a las aves lanzarse al mar para atrapar peces. El joven apartó un poco la vista, incapaz de negar aquello. Kaya apoyó entonces una mano sobre la caja. Pensaba llevar esto a tu casa más tarde. Pero ya que estás aquí, supongo que puedo dártelo ahora. La curiosidad de Jorn aumentó de inmediato. Kaya abrió lentamente la caja. El silencio que siguió fue casi instantáneo. Dentro descansaba un arco completamente distinto a cualquiera que Jorn hubiera visto antes. Él lo tomó con cuidado, como si temiera dañarlo al tocarlo. El material oscuro de la estructura reflejaba ligeramente la luz de la habitación, mientras la cuerda blanca parecía demasiado fina y perfecta para tratarse de algo fabricado en el pueblo. Parece que sí te gustó, comentó Kaya observando su expresión. Jorn apenas podía apartar la vista del arma. Es increíble. Giró ligeramente el arco entre las manos, examinándolo desde distintos ángulos. Nunca había visto algo así. Kaya sonrió con cierta satisfacción. ¿Por qué no está hecho aquí? Me dijeron que la estructura es de fibra de carbono y la cuerda utiliza un polímero bastante resistente. Jorn parpadeó varias veces. Aunque no comprendía del todo aquellos materiales, sí entendía una cosa. El arco debía valer muchísimo dinero. Tía. Kaya negó suavemente con la cabeza antes de que terminara de hablar. No quiero escuchar agradecimientos. Luego apoyó el mentón sobre una mano mientras lo observaba. Solo quería darte algo que realmente fueras a usar. Jorn volvió a bajar la mirada hacia el arco. Por un momento parecía un niño pequeño descubriendo algo imposible. Lo cuidaré bien, dijo finalmente con total sinceridad. Kaya sonrió al escuchar eso. Después de varios segundos, Jorn dejó el arco cuidadosamente a un lado del sillón. Fue entonces cuando notó que Kaya levantaba ligeramente una mano. Un tenue resplandor verde comenzó a envolver sus dedos. Sin decir una palabra, la mujer apuntó hacia la cesta de verduras. Instantes después, una papa salió disparada desde el interior y aterrizó directamente en la mano de Kaya. Jorn observó la escena sin sorprenderse demasiado. En realidad, también quería hablar contigo sobre esto. Kaya levantó nuevamente la mano y el tenue resplandor verde apareció alrededor de sus dedos antes de desvanecerse poco a poco. La expresión de Jorn cambió casi al instante. ¿Descubriste algo? Había una curiosidad genuina en su voz, una que Kaya reconoció de inmediato. La mujer guardó silencio unos segundos antes de responder.
Durante una de las conferencias conocí a alguien que sabía algunas cosas sobre magia, explicó mientras dejaba la papa nuevamente sobre la mesa. No era un usuario mágico, pero parecía bastante informado. Jorn permaneció atento. Le hablé de nuestra habilidad. Le expliqué que tú, Amka y yo podemos atraer objetos hacia nuestras manos usando magia. Kaya volvió a extender la palma y, una vez más, la papa salió disparada hacia ella envuelta apenas por el aura verdosa. Después de escucharme, mencionó algo interesante. La mujer observó el objeto unos segundos antes de continuar. Dijo que podría tratarse de una herencia arcana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Jorn frunció ligeramente el ceño mientras repetía aquel término en silencio dentro de su cabeza. Desde que era niño había convivido con aquella habilidad como si fuera algo completamente normal. Su madre y Kaya también podían hacerlo, así que durante mucho tiempo nunca sintió la necesidad de cuestionarlo demasiado. Era simplemente otra pequeña rareza compartida entre ellos. Sin embargo, conforme fue creciendo, comenzó a preguntarse por qué solo ellos parecían poseer algo así. Amka utilizaba aquella capacidad para atraer peces durante la pesca y Kaya hacía lo mismo constantemente en la clínica para alcanzar instrumentos o medicamentos sin moverse del lugar. En el caso de Jorn, rara vez encontraba utilidad para ella fuera de ayudar ocasionalmente a su madre. Pero, aún así, nunca dejaba de preguntarse de dónde provenía realmente. Por eso había terminado pidiéndole ayuda a Kaya cada vez que viajaba fuera del pueblo. Si alguien podía encontrar información, probablemente sería ella. ¿Eso fue todo lo que te dijo?, preguntó finalmente. Aunque intentó ocultarlo, cierta decepción apareció en su voz. Kaya dejó escapar una pequeña sonrisa cansada. Lo siento. Me habría gustado traerte respuestas más claras. Depositó nuevamente la papa dentro de la cesta antes de continuar. Pero esa persona solo conocía fragmentos de información. La magia tampoco era su especialidad. Jorn bajó ligeramente la mirada. No. Está bien. Supongo que simplemente esperaba entender un poco más todo esto. Mientras hablaba, extendió lentamente la mano frente a él. El aura verde apareció alrededor de sus dedos con suavidad. Permaneció observándola unos segundos, como si intentara descubrir algo oculto dentro de ella. Kaya lo contempló en silencio antes de volver a hablar. Si soy sincera, creo que esa teoría tiene sentido. Jorn levantó la vista. ¿La herencia arcana? Kaya asintió despacio. Sí. Porque no parece una coincidencia que solo nosotros podamos usar esta habilidad. Jorn deshizo el aura lentamente. Aunque eso solo crea más preguntas. Lo sé. Kaya apoyó la espalda contra el sillón mientras cruzaba los brazos. Después de todo, recuerdo que mi madre también podía usarla. Jorn levantó la vista de inmediato. ¿La abuela también? Kaya asintió lentamente. Aquello solo aumentó la confusión del joven. Durante años había pensado en aquella habilidad como algo extraño pero limitado a él, su madre y su tía. Saber que la generación anterior también la poseía hacía que todo pareciera mucho más antiguo de lo que imaginaba. Kaya notó la frustración silenciosa en el rostro de su sobrino y estuvo a punto de decir algo para tranquilizarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Jorn dejó escapar una pequeña sonrisa resignada. Supongo que tendré que seguir esperando para entender todo esto. Kaya soltó una breve risa al escucharlo. Tal vez no tengas que esperar tanto. Se puso de pie mientras acomodaba distraídamente algunos pliegues de su bata. El mundo es mucho más grande de lo que parece desde este pueblo. ¿Quién sabe? Quizá algún día termines encontrándote con alguien que realmente entienda la magia. Jorn levantó ligeramente la mirada al escuchar eso. Había algo extraño en aquellas palabras. El joven se levantó poco después y tomó el nuevo arco con cuidado. Será mejor que regrese antes de que mi padre piense que me perdí en el camino. Kaya sonrió divertida. No te preocupes. Planeo pasar por su casa más tarde de todos modos. Jorn acomodó el arco junto a su hombro antes de dirigirse hacia la puerta. Justo antes de salir, volvió ligeramente la cabeza. Gracias otra vez por el arco. Luego añadió con una sonrisa más ligera. Algún día voy a devolverte el favor. Kaya lo observó con una expresión tranquila, casi orgullosa. Lo esperaré entonces. Jorn soltó una pequeña risa. Nos vemos más tarde. Cuídate. El joven salió de la casa poco después, dejando atrás el calor de la sala. Afuera, el aire frío volvió a golpearle el rostro, aunque esta vez apenas le prestó atención. Caminaba sosteniendo el arco con una emoción difícil de ocultar. Kaya permaneció unos segundos observándolo alejarse antes de regresar lentamente hacia la clínica. Apenas abrió la puerta, Auka levantó la vista desde el escritorio. ¿Jorn ya se fue?
Kaya asintió mientras guardaba las manos dentro de los bolsillos de la bata. Todavía tenía cosas que hacer. Luego avanzó unos pasos hacia el interior antes de detenerse nuevamente. Por cierto, hoy cerraremos un poco más temprano. Auka parpadeó sorprendida. ¿Ocurre algo? Kaya sonrió ligeramente. Quiero pasar la noche con mi hermana. Después de decir eso, desapareció detrás de la puerta del fondo, dejando nuevamente la recepción en silencio. Afuera, el viento seguía recorriendo las calles nevadas del pueblo mientras el día avanzaba lentamente hacia el anochecer.